Bienvenidos a los devocionales con la pastora Elvira Sierra. Muy buenos días, hijitos, Dios les bendice. Quiero que vayamos a la palabra de Dios en el libro de San Juan, capítulo 4, verso 1. Aquí encontramos una historia de la cual muchas veces hemos hablado y todos en algún momento hemos leído, que es el encuentro de Jesús con la samaritana. Pero no quiero que nos enfoquemos tanto en lo que pasó en el momento en que ellos se encontraron. Vamos a leer hasta el verso 6. Los fariseos se enteraron de que el número de seguidores de Jesús aumentaba cada día más y de que Jesús bautizaba más que Juan el Bautista. Cuando Jesús se dio cuenta de que los fariseos se habían enterado de eso, salió de la región de Judea y regresó a Galilea. En el viaje tenía que pasar por Samaria. En esa región llegó a un pueblo llamado Sicar. Cerca de allí había un pozo de agua que hacía mucho tiempo había pertenecido a Jacob. Cuando Jacob murió, el nuevo dueño del terreno donde estaba ese pozo fue su hijo José. Versículo 6. Eran como las 12 del día y Jesús estaba cansado del viaje. Por eso se sentó a la orilla del pozo. Amén y amén. Quiero que miremos un poquito de historia para entender la forma de actuar de Jesús. Porque en aquellos tiempos de Jesús, Palestina estaba dividida en 3 regiones. Judea en el sur, Galilea en el norte y Samaria, que ocupaba la zona central en medio de las dos. Habían grandes diferencias culturales y religiosas entre judíos, samaritanos y galileos. Los judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Es más, había un verdadero odio en los corazones entre las dos partes. Debido a esta situación que ellos vivían, cuando un judío quería viajar a Judea, a Galilea, lo que normalmente hacía era cruzar el río Jordán para no tener que pasar por ese sitio, ¿sí? No era el camino más corto, pero era el camino que les ayudaba a evitar pasar por Samaria. Lo que pasaba realmente de evitarlo era por las situaciones que podían presentarse por aquella hostilidad que había entre las dos partes. En vista de los acontecimientos que luego tuvieron lugar entre Jesús y la mujer samaritana, queda claro que la necesidad expresada en la palabra donde dice tenía, en el versículo 4 donde dice en el viaje tenía que pasar por Samaria, no era porque así fuera, no era porque tenía que hacerlo, sino más bien era porque había una misión divina en Samaria que él necesitaba cumplir. Y esa misión era particularmente con una mujer samaritana que lo necesitaba. Fijémonos muy bien. Él, no sé si los discípulos dirían, pero ¿por qué nos hace pasar por acá? ¿Por qué si podemos caminar un poquito más de tiempo, nos evitamos problemas? Pero no, le hice caso. ¿Por qué? Porque de alguna forma él tuvo que haber hecho sentir la necesidad de pasar por Samaria. Por todo esto, hijitos, yo les quiero decir algo. Así como él lo hizo con esta mujer, así como tuvo la necesidad divina de pasar por Samaria, él también siempre tiene la necesidad divina de pasar por nosotros, por nuestras vidas. Él fue particularmente hacia una mujer y él viene particularmente hacia mí y hacia ti. No es porque ella ha sido una mujer. No, a veces este texto bíblico se presta mucho para hacer ver que la importancia de Jesús con las mujeres no era porque fuera una mujer, era porque era quien lo necesitaba. Ella lo necesitaba, como todos nosotros necesitamos de Jesús. Y si Él viene a nosotros, Él no lo hace en vano, Él no lo hace porque sí, porque Él hace lo que sea necesario por nosotros. Hizo lo que fuera necesario para hacer que fueran hasta Samaria, para poder estar allí y poder encontrarse en ese pozo y llevarle a esa mujer la salvación y llevarle a la mujer las respuestas que ella necesitaba y transformar su vida. No era una hora normal a la que ella salía en una hora donde el sol era más fuerte. Por eso dice, eran como las 12 del día
y en otras versiones dice eran la hora sexta, en las otras versiones. O sea que Jesús sabía, él sabía que ella iba a estar a esa hora porque ella necesitaba estar en el pozo en la hora donde otros no acostumbraban entrar por la vida que ella misma llevaba. Entonces, miremos las características de nosotros también, cómo a veces nosotros nos escondemos, y ella se escondía de las personas, nosotros muchas veces nos escondemos de Jesús. Cuando estamos en el pecado, cuando hemos estado en vida, esas vidas pasadas, nos escondíamos de Él. Pero Él da todas las vueltas y Él hace lo que sea necesario. Y dice, y si tiene que pasar por Samaria como lo hizo por ella, también hace lo que sea por nosotros. Jesús a veces se vale de situaciones inesperadas. Lo puedo decir con nuestra vida privada, con nuestra propia vida con Giovanni. Tuvimos que pasar incluso por una separación para nosotros entender, conocerlo. O sea, es en ese momento donde Jesús llega a nuestras vidas y es en el momento en que nos las transforma. Era necesario que Él llegara a la vida de nosotros y es necesario que llegue a la vida de todos nosotros. Y lo que les digo, Él no pasa desocupado, porque aquí nos está demostrando que hizo lo que fuera necesario. Y dice, Jesús estaba cansado porque Él mostraba su naturaleza humana, porque no era fácil para Él, porque Él tenía una naturaleza humana y en ese momento no era fácil para Él enfrentarse de pronto a las malas caras de las personas que en aquella región estaban. Él estaba cansado también, Él sí estaba cansado porque también le tocaba caminar, porque también le tocaba aguantar el sol, pero Él podía haberse hecho en otra parte porque era la hora del mediodía donde el sol estaba fuerte, pero no importando la hora, Él llega a ese punto donde sabía que había una persona que lo necesitaba, hombre, mujer. Él viene por cualquiera de nosotros que lo necesitemos. No importa la hora y no importa el sitio y no importa en qué momento, pero Él llega por nosotros. Vamos a orar a Dios en esta mañana. Padre, Señor, Tú has venido por cada uno de nosotros, has hecho hasta lo imposible por encontrarme y por eso te decimos gracias. Y si sí tienes que seguirlo haciendo, lo vas a seguir haciendo, Señor, porque Tú nos amas. Porque Tú buscas al que necesita, sin importar las situaciones. Tú nos buscas cuando te necesitamos, Señor, y ahora te necesitamos. Y si tú le puedes decir ahí a Dios, Señor, yo te necesito. Jesús, yo te necesito. Como esa mujer samaritana, necesito de tu visita. Necesito que tú vengas a cualquier hora. Y a veces en la peor hora del día para mí, tú vendrás y yo estaré aquí. Solamente para escucharte y para que transformes mi vida como lo hiciste con esta mujer. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios los bendice, mis amores.